ahora sí. Entonces vamos a repasar esto de la guía anterior, de la guía 14, y nosotros tenemos ahí 3 ejemplos. Nosotros vimos en esos ejemplos que se forman ángulos, como está pintado en color azul, ángulos que se forman y que tienen uno de sus vértices en el centro de la circunferencia. En ese caso es el centro O, ese centro O, ese centro O y ese centro O. Una de las esquinas, o mejor dicho, vértices del ángulo, se forma en el centro de la circunferencia. Si yo le pregunto, ¿cómo se llamaba este ángulo apoyado en el centro de la circunferencia y dentro de la circunferencia? ¿Cómo se llamaba este tipo de triángulo? Perdón, este tipo de ángulo. Ese que está ahí. Ese que está ahí que vale 180. ¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? Ángulo del algo. Pero ¿cómo se llama ese algo? ¿Se acuerdan? ¿Del centro? Muy bien, ángulo del centro. Excelente la respuesta. Por lo tanto, el ángulo del centro, si ustedes se fijan acá, parte desde un punto A, toma el centro. Ah, perdón. Salió horrible mi raya. Eso es lo que tienen después que enseñarle a los niños. No sé si se fijaron. Que tengan buena motricidad fina. Cuando trabajen en párvulo, tienen que enseñarle eso a los niños. Para que no pase eso lo que me pasó ahora. El ángulo parte en A, pasa por el centro O y termina en C, ¿cierto? Ese ángulo apoyado en el centro de la circunferencia se llama ángulo del centro. Igual que este ángulo que parte en C, pasa por O y termina en A. Este ángulo parte en C, pasa por O y termina en A. También recordamos que el arco que la subtiende, que en este caso, ¿cómo se llama este arco? CA. Muy bien, arco CA. Este arco que está acá, ¿cómo se llama? CA también. También se llama CA. ¿Y este arco, cómo se llama? CA también. Error. No, No. AC. Se Va llama contra el reloj, sí. AC, muy bien. Las pillé, pero igual se corrigieron. Las Casi. felicito. Casi, casi. Ese arco se llama C. Si fuera CA, sería para el otro lado, para allá, donde indica la flecha. Nosotros dijimos que los arcos también se miden, en este caso, para la materia de nosotros, también se miden en grados. También se miden en medidas de distancia, metros, centímetros, pero el objetivo del curso no es ese ahora, sino que el arco tiene una medida en grados en sexagesimales. En este caso, el arco CA, en el ejemplo de la izquierda, también vale 100 grados, porque el teorema dice que el ángulo del centro es el mismo que el valor de su arco. Ambos valen 100. Para el caso del ejercicio del medio, el arco CA vale 60. Y para el arco AC vale 180 grados. Vale lo mismo que el ángulo del centro. Pero si ustedes también se fijan, hay un ángulo que está apoyado en uno de los extremos de la circunferencia y está pintado con naranjo. ¿Cómo se llama ese ángulo? El CB. No, el ángulo, ojo, el ángulo, no el arco, el ángulo, que está con color naranjo. Tiene un nombre también. Empieza con I latina. ¿El de 30, profe? Y... No, claro, el de 30, el de 50 y el de 90. creo que se decía interno, algo así, parece. Casi. Y casi. el otro creo que era el externo. ¿Lo algo dijo? así. Ya.
Lo dijo Ya, la Javiera en la clase pasada, eso creo. ya, ando muy cerca su compañera Betsabe. Ese ángulo Dijo naranjo ángulo, se llama, algo así. exacto, Inscrito, eso. Ángulo ins- inscrito. se llama Sí, inscrito, 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 sí. inscrito. Bueno, yo también lo confundía con ángulo interior, así que te perdono, Betsabe, ¿eh? A todos nos pasa, a todos nos pasa. Pero ¿cuál es la característica del ángulo inscrito? Lo voy a dibujar en Que naranjo. vale la mitad del centro, ¿no? Uno, lo que dijo su compañera. Angularmente vale la mitad del ángulo del centro. 50, 30, 90. Pero también comparte el mismo arco que el ángulo del centro. Esa es la otra gran gracia. Por lo tanto, también hay un arco CA acá. También hay un arco CA aquí. Y en este caso, acá hay un arco AC. Esa es la gran gracia del ángulo inscrito, que vale la mitad del ángulo del centro y también, que es lo mismo, vale la mitad de su arco. ¿Se recordaron eso, niñas? Que es Sí, 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 profe. profe. eso es de la guía anterior. Vamos a avanzar un poco y vamos a cambiar de guía. Y voy a tener que abrirla porque se me olvidó. Ah, esta es la guía 15, ¿cierto? Sí, estamos en la misma guía 15. Entonces vamos a seguir y vamos a ver ahora lo que vimos en la clase anterior, lo que es el ángulo interno y externo. Y acá tenemos el teorema del ángulo interior. Pregunta, damas. Si ustedes ven la imagen, este teorema se parece mucho al teorema al que vimos recién, al del ángulo del centro, ¿cierto? Pero ¿cuál es la gran diferencia entre este teorema del ángulo interior y el teorema del ángulo del centro? Hay una gran diferencia entre ambas y tiene que ver con su dibujo. Que no pasa por el centro, Muy que está por bien, encima. muy bien. Que el ángulo que se forma acá, en este caso el ángulo alfa, no está apoyado en el centro de la circunferencia. Este ángulo lo voy a dejar en verde para que sea teorema del ángulo del centro. Ahí sí. El ángulo tendría que ser así. B pasa por el centro y termina en A. Si el ángulo alfa fuera ahí, ahí sería teorema del ángulo del centro. Pero en este caso no lo es, porque el ángulo, el vértice donde se apoya el ángulo, no está, como dijo Betsabe, en el centro de la circunferencia. Por lo tanto, ¿cómo calculo yo el ángulo alfa que está ahí? O también la medida de los arcos. Entonces, ¿qué vimos en la clase anterior? Vimos cómo calcular el teorema del ángulo que está ahí. Entonces, el ángulo alfa que está ahí, y colóquenme atención, alfa es igual a ¿qué? A suma dividido 2, y acá quiero que coloquen harta atención. Por teorema matemático, y eso no lo vamos a profundizar, eso también es alfa. Lo que está al otro lado del punto acá. Eso también es alfa. Si lo colocamos beta, le denominamos beta a ese ángulo. Este ángulo también se llama beta. Pregunta, niñas, antes de ir con la fórmula.
en grados, ¿cuánto vale alfa más beta? ¿Cuánto vale el ángulo alfa más el ángulo beta? No sé cuánto valen ambos, pero su suma sí puedo deducir cuánto vale. ¿Cuánto vale la suma, niñas? Vean el dibujo. Ángulos complementarios. ¿Cuánto vale la suma del ángulo alfa más beta? De hecho, hay un ejemplo arriba que vimos recién, que tiene que ver con eso. ¿Cuánto vale alfa más beta? ¿No se acuerdan? ¿El 100% o no? No, pero ojo, no estamos hablando de porcentaje, estamos hablando de ángulos. Ángulos. En ese caso tú no sabes cuánto valen los ángulos, alfa y beta en particular, pero sí sé cuánto vale la suma. ¿Y Miren acá. cuánto entonces? ¿Y cómo lo sé? Media vuelta. ¿Cuánto vale eso? 50 grados, ¿no? No, mucho más. 180. Muy bien. 100, Sí. 180 grados, porque aquí forma el ángulo Claro. extendido, ¿no? O la media vuelta también. Esta media vuelta siempre mide 180 grados. Sin saber cuánto mide alfa y beta, sé que su suma vale 180 porque la suma de ellos forma el ángulo extendido. Por lo tanto, si yo doy otra vuelta más, también vale 180 y la vuelta completa, ¿cuánto vale? El ángulo completo, ¿cuánto vale la vuelta completa? 360 360 grados. grados. Es por eso. ¿Quedó claro eso, niñas? Sí, profe. Yeah. Entonces, ahora, ¿cómo calculamos el teorema del ángulo interior? Esto es. Hacerlo con nada. Tienen que ver ustedes el arco que subtiende a alfa. ¿Cuáles son los arcos que subtienden a alfa? Los arcos, ojo, los arcos. ¿Qué arcos están al frente de alfa? BA Muy bien. BA. y CD, ¿o no? No. Y CD. Muy bien, Betsabe. Sí, CD. Anda ready día. Tengo tanta fe que Chile va a ganar 4-0. BA Ah, y CD. CD. Dividido 2. Si nosotros también hiciéramos exactamente lo mismo pero para el ángulo beta, acá, nosotros sabemos que beta es igual a ¿qué? Sabemos que es una suma y se divide por 2. ¿Cuáles son los arcos que están frente a beta? AC, ¿no? AC, muy bien. Ya. Y DB. Y DA. Y D, DB. DB. Sí, pues, este, No. DB. ese ángulo. Entonces el ángulo beta es la medida del arco AC más la medida del arco DB dividido 2. Entonces. Y esas son las fórmulas que hay que utilizar. ¿Se entiende, damas? Sí, profe. Ya. Vamos a ir al hueso y como es última día del año, nadie se enoja, les voy a dar, vamos a hacer ejercicios entre todos, entre todas mejor dicho, de la guía. Sobre todo las que están comiendo pastillas. Pero antes, debo enseñarles el teorema del ángulo exterior, que también lo vimos en la clase anterior. Pregunta, niñas. A diferencia del ángulo de arriba, del ángulo interior,
¿Cuál es la característica de este ángulo exterior? ¿Dónde está formado el ángulo? ¿Dentro Está por fuera, Afuera de... Afuera. está afuera, ¿no? afuera del ángulo. Muy bien. Está afuera Eso. de la circunferencia. Entonces, como dice aquí, A, B y CD son secantes, aunque más que secantes son cuerdas. Esas dos cuerdas forman el ángulo alfa. ¿Cómo calculo yo el ángulo alfa? Alfa es igual a K, es igual a, pero ahora resta dividido 2 es el arco que está más lejano, que en este caso es DA, ese es el arco más lejano, DA, menos el arco que está más cercano, que es BC. BC dividido 2. Eso es todo. El teorema del ángulo exterior. El arco DA menos el arco BC dividido 2. Y eso es todo. Eso fue lo que vimos en la clase anterior, niñas. Ahora vamos a ir a algunos ejercicios de la guía, pero esta vez sí quiero que me participen más en clase porque eso es su guía, ¿cierto? Y me gusta mucho este ejercicio. Niñas, estos ejercicios que hice, los hice con alternativas y reconozco que son un poquito más difíciles que los que ustedes han visto normalmente. ¿Por qué? Porque este tipo de ejercicios son los que aparecen en la prueba, en la XPSU, de este nivel, con este nivel de dificultad. Por eso es que lo hice un poquito más difíciles, porque ya las tengo que empezar a acostumbrar para a quienes van a dar la prueba. De las 3 damas que tengo aquí presentes, ¿quiénes van a dar la prueba? De las 3, el próximo año, 2021. ¿Quiénes van a dar la XPSU? Creo que No usted... sé si la del profe, parece que sí. Ya, puede ser Betsabe. Katy me parece que sí. Yo, profe, yo la voy a dar. Ya. ¿Y usted qué estáis? No, profe, yo no la voy a dar. ¿No? Ah, ya. De todas maneras, estoy tratando un poco de prepararla, orientarla a eso. Y vamos a hacer la primera pregunta. Y quiero que me coloquen harta atención, porque esta pregunta tiene harto elemento. Me dice, en la figura tengo las secantes TP, y voy a dibujarla acá, TP, ñun, y TQ. Cortan en S y en R respectivamente. O sea, se corta en ese punto y se corta en ese punto. A la circunferencia de centro. Ya me da la circunferencia de centro. Por lo tanto, ese ángulo que está ahí, ¿cómo se llama? ¿Qué nombre tiene ese ángulo? Lo vimos ahora en la clase. Ángulo del... Centro. Muy bien, ángulo del centro. ¿Y este beta cómo se llama entonces? Lo acabamos de ver. Ángulo Ángulo inscrito. Externo. Externo. O exterior, que es lo mismo, porque está ubicado fuera de la circunferencia. ¿Ya? Entonces me dicen Profe, acá, ¿cuál era el ángulo inscrito? este de acá, ese, porque está apoyado en el centro de Ya, la circunferencia. Por eso que se llama inscrito, perdón, es del centro. Ese es el del centro. Y este beta es el externo o exterior. Usted me estaba preguntando acá, ¿cuál es el ángulo inscrito o no? sí, ese. Ya.
En este caso no me pregunta el ángulo inscrito, pero se lo puedo dibujar. Por ejemplo, si ese ángulo parte en S y parte en R, ese ángulo que se forma ahí es el ángulo inscrito, porque está detrás del ángulo del centro, ¿no? Tal como el ángulo acá. Ah, es cuando está aparte del ángulo del centro. Sí, ese es. Ese es. Ya me quedó claro. Entonces me dicen que acá hay dos informaciones importantes, damas. Me dicen que el arco PQ mide 144 grados. Y también me dice que T, S, O, R es un rombo. Y esta información es muy importante. ¿Ustedes conocen la figura geométrica del rombo? Se las voy a dibujar si no la saben. El rombo es un cuadrilátero, pero levemente alargado. Es como el diamante, ¿no? Justamente, en rigor es un diamante. Eso es. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cuál es la gracia del rombo? Si ese ángulo vale 1, ese ángulo también vale 1. ¿Vale? Miden lo mismo. Si este ángulo mide 2, este también mide 2. ¿Se entiende? Esa Sí, es la, profe. esa es la característica del rombo. Por lo tanto, ¿qué es lo primero que se me vino a la cabeza? Si eso del frente vale beta, el ángulo del centro también vale beta, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Ya. Ahora. Uy, me quedan pocos minutos. Ahora, ¿qué podemos plantear acá en este ejercicio? ¿Qué teorema se les ocurre para hacer este ejercicio? ¿Cuál teorema? ¿Se les ocurre algún teorema para aplicar en este ejercicio? ¿No se les ocurre? ¿Nada, niñas? No, ni Ya. Una idea es aplicar el teorema del ángulo exterior, o sea, calcular beta. ¿Cómo calculo beta? Es igual a... ¿Cuál es el arco más lejano a beta? PQ. F o de una P. Voy a borrar. O de PQ. PQ, muy bien. En este caso sería PQ menos ¿qué? RT. R, T. RS, ¿o no? Sí. Porque es ese arco menos ese arco, ¿no? Dividido 2. Uy, bien corrió el 2, pero ahí sí. Ahora sí. Dividido 2. De esa fórmula, ¿qué sabemos nosotros? ¿Qué dato tenemos? Hay un dato que tenemos en el enunciado. Que PQ mide 144. Reemplacémoslo de inmediato. PQ vale 144 grados.
Y hay otra cosa, niñas, que quiero que sean súper observadoras. Una de las cosas, niñas, que uno busca en álgebra es tener la menor cantidad de incógnitas. Si ustedes ven la fórmula que escribí yo, ¿cuáles son las incógnitas del problema? Hay dos. Una es beta y la otra es el arco RS, ¿o no? Esos son los dos, Sí. esas son las dos incógnitas del problema. Ustedes también saben que por álgebra yo no puedo saber numéricamente el valor de beta y el valor de RS porque son dos incógnitas y tengo una sola fórmula. Lo ideal es tener dos fórmulas y dos incógnitas o tener una incógnita y una fórmula. Pero quiero que vean ustedes el arco RS. Profe, Dígame. el arco RS no es la mitad de PQ. No, no es la mitad. No, no va por ahí. No. No, no, no es la mitad. No, porque en ese caso tendríamos que incluir ángulo inscrito. Y acá no hay ángulo inscrito. Aquí sí, si esto fuera, eso sería la mitad. Pero eso no está en el dibujo. Concéntrese solamente, damas, en el arco RS. Ese arco RS vale algo. Profe, una preguntita. Dígame. Dígame, escucho. No, no se podría restar. No, no, nada, no. Ya se olvidó lo que. Ay, no, no, nada. No, no se preocupe. Quiero que vean solamente esa parte del dibujo. ¿No les llama la atención RS, niñas? ¿Cuánto el valor de RS? ¿Qué dijimos nosotros del arco para el teorema del ángulo del centro? ¿Cuánto vale el arco RS en ese caso? Porque dijimos que por comer rombo, dijimos que el ángulo del centro vale beta, ¿cierto? Profe, Dígame. no se podrá sumar lo mismo, va a restar lo mismo, ¿no? No creo. O sea, no necesario, no es necesario. Pero quiero que sean observadoras en el arco RS. Porque yo sé que deducimos que como me dicen que es rombo, el ángulo del centro vale beta, ¿cierto? Que es lo mismo que el ángulo del frente. Pero la pregunta es, ¿cuánto vale el arco RS? ¿O qué nombre tiene aparte? ¿Tiene otro nombre más? El arco RS. Y eso quiero que vean, niñas. Observen un poco, les voy a dar tiempo. Piensen, porque RS también tiene otro nombre. Y lo vimos en clase, al principio de la clase vimos eso. ¿Cómo es la medida del arco? ¿No se han dado cuenta? Revisen su apunte. Revisen la medida del arco en el teorema del ángulo del centro. Usted dijo, profe, que valía lo mismo, ¿no? Ya, pues. Y ahora entonces, ¿cuánto vale el arco RS? ¿Vale? Usted mismo lo dijo. Por lo tanto, ¿cuánto vale RS? ¿Vale? Lo mismo que el centro. Ya, No sé. pero el ángulo del centro ya lo escribí. Pues. Ahí está. ¿Vale? Dígalo. Tiene la punta de la lengua la respuesta, Catherine. Beta, eso. Vale beta. Po.
¿Beta o no, Beta, Nacho? vale beta. ¿Está bien? ¿Está bien? Porque miren, yo les Tan dije, difícil. yo les dije, Profe, usted hace que nos enredemos. yo les dije, No, sí, yo me enredé, profe. miren, ahora Profe, hizo que nos enredáramos porque hace mucho yo no hubiera dado respuesta. yo les dije, este ángulo vale beta, ¿cierto? Por lo tanto, el arco RS también vale Vale, al tiro beta. beta, ¿no? Beta. Entonces O acá quizás entendimos mal. Sí, o no, quizás entendimos mal nosotras. está bien, ahora sí. Este ángulo del centro vale beta, por lo tanto, el arco que lo subtiende Beta. también vale beta. Entonces ahora, si Sí, tengo, nos costó entender eso. no, ahora tienen dos incógnitas, beta y RS, pero ahora el arco RS, ¿cuánto vale? Ustedes mismos lo dijeron recién, ¿vale ahora? Beta. Vale, beta, Beta, pues. vale Beta. beta, ¿no? Entonces reemplazo RS por Por beta. beta. Y ahora, niñas, ¿cuántas incógnitas tenemos? ¿Una o dos? Dos. Dos. No, no tenemos dos. ¿Una nomás? Una ¿Una nomás? sola. El beta. Porque el beta que se repite dos veces, Ya. pero es una Yo sola estaba incógnita. dando la... Pero es una sola incógnita. Solo que se repite dos veces, pero es la misma incógnita. Ahora podemos resolver la fórmula. Ahí, beta y RS, dos incógnitas. Ahora, como beta es igual a RS, tenemos una sola incógnita, beta. Ahora, ¿cuál es nuestro trabajo? Y ahí lo dice la pregunta. Calcular la medida de beta, ¿o no? Beta. De beta. Pero no llega con tristeza, ¿sabes? Es que me da pena. Ah, Ahora, nuestro trabajo es encontrar beta. ¿Qué es algebraicamente? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer para calcular beta? Lo primero. Hay algo que me está molestando ahí. Siempre es molestia. el, el dividido El por 2. denominador de la fracción, ¿o no? En este caso, como dijo Betsabe en otras palabras, nos preguntan ahora cuánto vale beta. Y dijimos que para el primer paso para calcular beta es sacar el 2 del denominador. Si aquí está dividiendo, ¿cómo pasa al otro lado este 2? ¿Cómo pasa el 2 para la izquierda? Multiplicando. Muy bien, niñas, multiplicando 2 multiplicado por beta es lo mismo que 144 menos beta. Ahora, ustedes saben, regla algebraica, las letras en un lado y los números en el otro. ¿Qué hago en este caso para dejar todas las letras en un lado? Hay que hacer un solo movimiento. Uno solo. ¿Qué movimiento hay que hacer en ese caso, niñas? Para calcular el valor de beta. Y esto anótenlo porque es parte de la guía. O también ven la grabación después. ¿Qué movimiento hay que hacer para determinar beta? Hay que hacer un solo movimiento de los tres que hay ahí. ¿Cuál muevo? ¿El 2 beta, el 144 o el menos beta? ¿Cuál de los ¿El tres? menos beta? Muy bien, el menos beta, porque lo junto con el beta del otro lado, ¿no? Por lo tanto, 2 beta más beta es igual a 144. Por lo tanto, 3 beta es igual a 144. Finalmente, beta es igual a 144 dividido 3,
¿Y cuánto es 144 dividido 3? ¿150 dividido 3 es 50, por lo tanto es menos de 50? ¿Cómo andan las matemáticas mentales, niñas? 144 dividido 3. 48, 48, 48 8. grados. Por lo tanto, esa es la respuesta correcta. Letra B. Profe, no entiendo algo. Dígame. ¿De dónde? Ah, no, ya no. Ya sé. Nada. Ah, ya. Es que no sabía de dónde había salido el 3, pero salió de 2 beta más beta. Sí. Entonces ahí son 3 beta. 3 beta, justamente. ¿Se entendió el ejercicio, niñas? ¿Dudas, Sí. ¿Dudas con el Sí, ejercicio? profe. Y este ejercicio reconozco que no estaba nada de fácil. Reconozco que no estaba fácil. Ese está muy sencillo. El 3 ni para explicarlo porque está muy fácil. Es lo mismo que expliqué en clase, lo mismo. Ya. El 2 vamos a hacer. Dice, en la figura adjunta se muestra un triángulo ABC y dice algo acá. ¿Qué significa la palabra tangente? ¿Se acuerdan qué significa la palabra tangente en ese caso? ¿No se acuerdan? Tangente, niñas, significa que esta recta Una B... función. No tiene que ver con funciones. Ojo ahí. Tangente significa que esta recta B llega hasta ahí y toca a la circunferencia en un solo punto y sigue para allá. Eso significa tangente. Significa que esta recta B toca en un solo punto AB. Sigamos leyendo. Tangente en B a la circunferencia y dice otra cosa más. Diámetro CD. ¿Qué significa diámetro CD? Significa que aquí hay un centro y aquí con la tangente forman un ángulo de 90 grados. Eso significa que forman un ángulo de 90 grados. Esto es al principio de la guía 14. Estos conceptos, tangente y diámetro. Entonces, siempre la tangente, siempre es... Profesor, Dígame. no escuché nada de lo que significaba tangente porque se apagó el audio. ¿Lo puede repetir un poco corto, por favor? Ya, no se preocupe. Tangente es esta línea y esta línea toca en un solo punto a la circunferencia. Entonces, esta línea puede seguir para allá, aunque en este caso no sigue, pero podría seguir, pero toca en un solo punto la circunferencia. Y además, otra cosa más. Como me dicen aquí, diámetro CD, esta recta tangente forma un ángulo de 90 grados con el diámetro. Forma un ángulo de 90 grados. Siempre es así. Siempre las tangentes forman un ángulo de 90 grados o con el diámetro o también con el radio de la circunferencia, con cualquiera de los dos. Siempre forman un ángulo de 90 grados. En este caso, esa tangente es parte del triángulo, ¿no?
En este caso es la tangente AB, que es el lado AB del triángulo. ¿Se entendió eso, niñas? Sí, profe. Profe. Ya. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Vamos a seguir leyendo la pregunta. Dice, si P es el punto donde el trazo C intersecta la circunferencia, entonces, ¿cuánto mide el arco BP? BP debería... El arco BP, ¿ese es el arco BP o no? ¿Ese es el arco BP, sí o no, niñas? Sí. ¿Qué dice Katy? ¿Qué dice Thais? ¿Les No, escucho? profe, el arco BP se es hacia el otro lado. Muy bien, eso quería escuchar. Es para el otro lado. Parte en B, Pasa por C. pasa por C y termina en P. Sí. Excelente, Thais. Ese es el arco BP. Toda la vuelta. Pero, si somos más pillos, me basta con calcular el arco PB, ¿o no? ¿Por qué me basta calcular el arco en naranjo para determinar el otro arco? ¿Por qué solamente... Porque él es la mitad. No, no va por ahí, no es la mitad, pero es otra cosa. ¿Cuánto vale el arco BP más el arco PB? ¿Cuánto vale la vuelta completa? ¿En cuántos grados? Lo dijimos hace un rato en clases. Ahora también. La vuelta completa de... Creo que era 360. Muy bien, Betsabe. La vuelta completa vale 360. Entonces, si yo calculo esto en naranjo, para calcular esto que está en rojo, sería 360 menos el arco PB, ¿o no? Todo menos lo que está en naranjo, ¿no? Y ahí tengo la vuelta que está en rojo. ¿Sí o no? Sí, profe. Tengo la vuelta completa, 360. Le resto lo que está en naranjo y me queda lo que está en rojo. Por eso es 360 menos el arco PD, ¿o no? ¿Se entiende lo que estoy explicando? Sí, profe. Sí, profe. Entonces ahora es necesario solamente calcular el arco PD. Pregunta, niñas. ¿Qué teorema me permite calcular el arco PD? Y lo vimos en la clase y lo vimos 2 veces en esta clase. Está clarito el teorema. ¿Dónde está el 60 grados? ¿Qué ángulo es ese? ¿Interior o exterior? Niñas, ¿El qué, profe? Disculpe, no lo escuché bien. el 60 grados es ángulo interior, ¿Exterior? exterior o no. El de Exterior. exterior. ¿Y qué dijimos nosotros del 60 grados? ¿Es igual a qué en ese caso? ¿Cuál es el arco primero? El arco que está más lejano a 60. CP. No, no puede ser CP. BC. BC, por ahí sí. Primero es BC. Muy bien, Betsabe. BC. ¿Menos qué?
¿Qué le tengo que restar? ¿Qué arco? Menos CP, ¿no? No, no puede ser CP. O P. Sí. P, No, sí. no puede ser PC ni CP. A, Tengo, B, ¿se puede? ¿cuál? A, B. No puede ser AB porque no es arco. AB no es arco. Ojo Ah, ahí. verdad, po. P y PA tampoco. No, no porque tampoco es arco. Tiene que ser un arco. Yo estoy restando arcos acá. Ojo ahí. Y PB, Ahí sí. PB, Ahí sí. PB. ahí hay un arco. Ese es el arco que falta. PB. El arco. Miren. Miren la proyección del ángulo. Para allá. Para allá. ¿Cuál es el arco más lejano? BC. Lo dijo Betsabe. ¿Cuál es el arco más cercano? PB. El que está ahí. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué arco me sirve a mí? Este que está aquí. Ese es lo que tengo que calcular yo. Esa es mi incógnita. Pero hay otra incógnita más. ¿BC o no? Yo no sé cuánto vale BC, ¿sí o no? Yo no sé cuánto vale BC. Pero la pregunta es, yo puedo determinar cuánto vale y quiero que sean observadoras acá. A mí me dijeron en el enunciado, ahí sí, voy a correrlo un poco más para abajo, me dijeron algo muy importante en el enunciado. Me dicen que CB esto es diámetro, o sea, Diámetro. diámetro. Por lo tanto, si CB es diámetro, es como que si te partieran la naranja en dos partes iguales. Ahora, O sea que también es 60. ¿cuánto vale BC si CB el diámetro? El arco BC, ¿cuánto vale? Y es un resultado numérico. Si la vuelta... 180. Muy bien. 180. ¿Por qué? Ah, verdad, po, es que era lo mismo que recién. Claro, era lo mismo. Pero como era la vuelta completa, entonces a comer la mitad era el 180. Justamente lo que está diciendo Betsabe. Ahora, les dije recién que si me dicen que CB es diámetro, es como si me partieran la naranja en dos partes iguales. Y si yo sé que la vuelta completa es 360, ¿cuánto es la mitad de 360? 180. 180. Ahora, BC lo reemplazo y vale 180 grados. Y ahora tengo solamente que calcular el valor de PB. Y vamos a calcularlo rápidamente. ¿Se va entendiendo hasta el momento, niñas, o no? Sí, profe. Sí, profe. Ya, va acá. Este 2 que está abajo lo multiplico por 60 y me da 120. Es igual a 180 menos PB. Uno que es más pillo, podría, como la incógnita es negativa, y ustedes saben que la incógnita siempre debe estar positiva, este PB yo lo paso a la izquierda y queda como positivo. PB, ¿cierto? Es igual a 180. Uy, que pasó volando el tiempo. Este es el último ejercicio, niña, del día de hoy. Menos 120, que está ahí. Entonces me da... Profe, ¿por qué se multiplica por 32? Así es. Porque el 2 que está abajo, el 2 lo multiplico arriba por 60. ¿Cuánto es 60 por 2? 120. Ah, pero así es la fórmula, hay que multiplicarlo, porque así dice, ¿no? Claro, porque esto es una norma algebraica. Este 2 que está dividiendo a todo, pasa multiplicando arriba y queda 60 por 2, 120, ¿cierto? Es igual a 180 menos PB.
Entonces me dicen ahora que PB es igual a 60. Pero eso no es la respuesta. Voy a borrar acá. No es la respuesta. ¿Por qué no es la respuesta? Porque me están preguntando por PB o me están preguntando por VP. ¿Por qué me están preguntando por PB o por VP? Por BP. Me están preguntando por VP. Y aquí tengo PB. A mí me están preguntando por esta vuelta casi completa. Eso me están preguntando a mí. Y lo que tengo yo es que eso que está acá, este arco vale 60. Por lo tanto, ¿cuánto vale BP? Si sé que la vuelta completa vale 360 grados y ya tengo 60, 300. vale, Thais, dígalo, 300. vale 300 grados. Por lo tanto, la respuesta es la A, 300 grados. ¿Se entendió el ejercicio, niñas? Sí, profe. Esta clase va a estar hoy día en la noche cargada a internet para que la vean, ¿ya?